Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da el Señor de reunirnos en nuestro programa para la familia, entendiendo que Dios nos quiere ayudar a construir unos espacios válidos para criar y educar a nuestros hijos. De hecho, usando los patrones de la fe cristiana. Voy a pedirles el favor que se pongan de pie, vamos a hacer una oración y le pedimos a Dios que nos dirija, que el Señor intervenga en esta noche y el Señor se exprese favorablemente a la disposición de esta enseñanza. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos estás permitiendo, por tu ayuda, por tu respaldo. Gracias, Señor, porque tenemos oportunidad de estructurarnos en ti, de ubicarnos conforme a tu voluntad, de acercarnos al ideal de la fe y de encontrarnos en los territorios correctos y válidos del conocimiento de tu verdad. Bendícenos, Señor, con todos tus recursos. Sálvanos de todas nuestras formas equivocadas de ver la vida, de entender las cosas y sobre todo en el orden familiar. Ayúdanos a estructurar una crianza sólida, consistente, espiritualmente con mucho sentido. Dale a la iglesia, Señor, esa capacidad de fundamentarse en ti para desarrollar la crianza válida de los hijos, para estructurar los hijos en el conocimiento tuyo, usando los recursos que tú nos das. Esta reunión cuenta con tu bendición y esperamos recibir de ti todos esos recursos con los cuales tú nos puedes nutrir y nos puedes sustentar. Bendícenos, Dios, con la sabiduría que necesitamos y la asimilación válida de todos estos principios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, mis hermanos, siéntense, por favor. Vamos a cantar una canción como introducción espiritual a esta enseñanza. Es una canción que tiene que ver con todo esto que estamos trabajando en estos días. De una experiencia en ti, necesito escuchar lo que en silencio me hace hablar. Enséñame a callar cuando tu voz pueda opacar. En ti quiero esperar sin ansiedad de correr. Tú me hiciste, Señor, tan solo para ti, y no sabré vivir si no descanso en ti. Enséñame a vivir, enséñame a escuchar, enséñame a callar, enséñame a esperar. Enséñame a vivir desde una experiencia en ti. Necesito escuchar lo que en silencio me has de hablar. Enséñame a callar cuando tu voz pueda opacar. En ti quiero esperar sin ansiedad de correr. Tú me hiciste,
Señor, tan solo para ti, y no sabré vivir si no descanso en ti. Enséñame a vivir, enséñame a escuchar, enséñame a callar, enséñame a esperar. Tú me hiciste, Señor, tan solo para ti, y no sabré vivir si no descanso en ti. Enséñame a vivir, enséñame a escuchar, enséñame a callar, enséñame a esperar. Estamos tratando de encontrarle el lugar definido a todo esto del orden en relación con la crianza y la educación de nuestros hijos. Decíamos que el orden es indispensable. El orden es una cosa imprescindible. Si nosotros no ordenamos la vida de nuestros hijos con los criterios válidos, nuestros hijos van a tener deficiencias a muchos niveles. Nuestros hijos no van a crecer en estructura. Nuestros hijos no van a tener oportunidad de descubrir, miren, las dificultades del desorden. Escribámoslo, ¿no? Ya, nuestros hijos, es decir, problemas del desarrollo por la falta del orden. Problemas del desarrollo por la falta del orden. Un primer problema es que los hijos no van a desarrollar desarrollo de estructura. Y como consecuencia, entonces, poca madurez y mucha fragilidad. Si son condiciones de vida muy inmaduras y muy frágiles. No hay desarrollo de estructura. ¿Por qué? Porque no hubo orden.
no hubo orden. La gente no desarrolla estructura accidentalmente, se necesita que la vida tenga algún nivel de orden. En segundo lugar, la persona no, digamos, no descubrirá sus potencialidades. La persona no se da cuenta de qué es capaz. La persona no se da cuenta cuáles son las condiciones que caracterizan sus virtudes. Por tanto, la persona no va a tener oportunidad de descubrir sus fortalezas, ¿ya? Y debilidades, o no debilidades, llamémoslas sus fortalezas y sus insuficiencias, o ineptitudes. ¿Ya? La persona no va a ser muy consciente de eso. ¿Ya? Lo tercero es que se empobrece su capacidad relacional. Y entonces esa persona no va a tener oportunidad de jerarquizar sus relaciones. Esa persona no va a tener oportunidad de identificar digamos, espacios válidos y no válidos en las relaciones. De modo que esta pobreza tiene que ver con el desorden. Este tipo de pobreza tiene que ver con el desorden. Y más adelante iré mencionando otras cosas que caracteriza esa condición que se produce en la vida de los seres humanos que pierden el orden. Es una cosa triste, muy triste, o no que pierdan, sino que nunca desarrollan el orden. Condiciones muy, muy, muy tristes que se relacionan con la dificultad de una persona que crece sin tener un ordenamiento válido para su vida. Entonces, fíjense ustedes, no hay estructura, por tanto, poca madurez, y esto es
el contraste que es de las cosas más graves, que existe mucha fragilidad, una persona muy expuesta, una persona que le destruyen la vida con mucha facilidad, y todo tiene que ver porque no se acentuó el sentido del orden en su vida. Esa persona no descubre sus potencialidades, sus fortalezas y sus insuficiencias o sus ineptitudes. Hay gente que que pierde mucho tiempo explorando cosas que de antemano las pudo identificar como cosas que no son las de él, las de ella. Y eso es muy grave porque eso indica falta de orden, ¿no? La gente no se define en orden de las habilidades y las cualidades que tiene. Y hermanos míos, eso está indicando una pobreza de desarrollo a un nivel social. Cuando hablamos de una sociedad desarrollada es muy ordenada, y una sociedad desarrollada que es ordenada va produciendo una orientación adecuada a las personas para que las personas tengan la menor posibilidad de equivocarse, es decir, se equivoquen lo menos posible en relación con la elección de sus espacios de, digámoslo así, de desarrollo laboral o de territorios de exploración en cuanto a sus capacidades como persona. Yo he visto gente genial que se pierde haciendo cosas que nada tienen que ver con lo que ellos tienen, con las habilidades que tienen, y todo tiene que ver con el desorden. Y dice que el desorden no solo atañe a la vida de un ser humano, sino que atañe a una sociedad, atañe a una familia, tiene que ver con la estructura de una familia. Hay familias muy desordenadas y en ese desorden empobrece todo esto en relación con sus miembros, se empobrece su capacidad relacional. ¿Por qué? Porque no sabe jerarquizar relaciones, no sabe definir qué lugar tiene cada persona en su espacio relacional, y eso es una cosa que aquí vamos a explorar de una forma más profunda. Y es ese tipo de personas que le queda muy difícil de descubrir a tiempo los espacios válidos o no válidos de un plan relacional. Es decir, se meten en relaciones que no sirven para el bienestar de su vida, y a esas personas les queda muy difícil identificar esas condiciones que son no válidas y juegan a continuar en relaciones en las que al final terminan hasta perdiendo la vida por hacer el juego a unas relaciones que debieron en la práctica romperlas hace mucho tiempo y distanciarse hace mucho tiempo, pero no lo hicieron porque es que no son personas que crecen en una estructura de orden serio. Entonces, noten que eso es una idea que nosotros necesitamos identificar bien en ese trabajo que estamos haciendo con las personas y especialmente con nuestros hijos, para darles la oportunidad de no caer en estas condiciones tan enfermas, en estas condiciones tan afectadas. Ahora, hermanos míos, nosotros hemos mencionado hasta aquí, dos elementos ordenadores. Decíamos que son los elementos ordenadores fundamentales o factores de orden, ¿no? Factores fundamentales
para ordenar. Para ordenar las vidas, factores fundamentales para ordenar. Y decíamos que el primer factor fundamental para ordenar es Dios. ¿Sí? Y mencionábamos que en la conciencia de un ser humano, Dios es una condición imprescindible para el orden. La ausencia de Dios es crear el desorden de raíz. Si Dios no está, se crea el desorden de raíz. Decíamos que el otro factor es la identidad, que es la identidad básica, identidad sexual o de género. Recuerden que entendíamos eso lo mismo, ¿no? Aunque esta tenga una connotación social, es decir, un componente social importante, nunca en la estructura de un ser humano normal se distingue la una de la otra. Lo explicamos. Si de eso queda dudas, espero que me hagan preguntas porque podemos aclarar mucho más. Y hay un tercer elemento de orden, y todo en relación con Dios, pero que es algo que opera en la vida humana aquí en el mundo, y eso tiene que ver con la crianza y educación de nuestros hijos. El orden establecido a través de la palabra de Dios. Oigan esto que estoy diciendo. Si usted quiere que desde el punto de vista humano su hijo estructure un orden válido en muchos aspectos de su vida, en relación con lo que acepta o no acepta, en relación con lo que hace primero o hace después, en relación con muchas otras cosas, usted debe colocar la palabra como un factor que ordena. Un hijo nuestro debe estar bajo el influjo de la palabra de Dios. Debe estar bajo digamos, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y un hijo nuestro debe acercarse a la palabra viéndola como una cosa mucho más importante que a algunos aspectos relacionados con sus ideas, con sus criterios, con sus gustos, y que debería ser la palabra el elemento que pusiera en orden todas esas cosas que tienen que ver con sus gustos, deseos, patrones, con sus intereses. En la Biblia encontramos textos que nos dan esta idea. Y quiero mencionárselos porque de las cosas deficientes que yo veo en la crianza cristiana en este tiempo es descubrir que las nuevas generaciones están creciendo en ambientes en los que la palabra de Dios no tiene mucho territorio. Y veo que los muchachos están creciendo de una forma tan, digamos, desubicadas en este sentido, que descubro que la palabra no es algo que tenga importancia para ellos. Lo triste del asunto es que la causa por lo que eso se da es porque los padres
en su plan de crianza, nunca vieron importante establecer a sus hijos en orden a la palabra, llevarlos a amar la palabra, llevarlos a respetar el contenido de las Escrituras como un plan especial de Dios para la vida de ellos y que se conviertan en personas que amen la palabra y alrededor de la palabra fundamenten todos los elementos de su vida. En la Biblia, en el libro de Deuteronomio, un libro poderosamente educativo, porque el libro de Deuteronomio se establece con el propósito de darle al pueblo de Israel patrones de formación, de instrucción, en esa experiencia que están viviendo del regreso del cautiverio. Están reconstruyendo la sociedad y se necesita que ellos asimilen los valores reales, los valores espirituales, y establezcan el orden de la educación y la crianza de sus hijos dentro de los presupuestos de Dios, indicándole Dios que esa es la causa por la cual ellos terminaron perdiendo todo lo que tenían, terminaron yendo al cautiverio y desgraciando su experiencia social, porque nunca tomaron en serio lo que Dios decía en la palabra y construyeron su sociedad sin asumir que la palabra de Dios era un factor ordenador no despreciable. En el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, nosotros leemos algo que nos pone alerta al respecto. Dice en el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Lo leo con otro sentido de la expresión prolongado. Para que tus días tengan sentido. Para que tus días sean de bienestar. Versículo 3. Oye pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primer gran mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recordarle el primer principio ordenador. Ya. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales
entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Miren ustedes que todo el programa educativo se fundamenta en esos dos principios. Una relación válida con tu Dios, un tenerlo en cuenta, un definir la vida alrededor de lo que Dios es y, por otro lado, un tomar en cuenta lo que Él manda, lo que Él instruye, lo que Él ordena, un tomarlo en cuenta y establecerse en ese territorio especial de relación con sus razones. Fíjense que eso es algo que en el libro de Deuteronomio se está significando la base de toda la construcción de la vida social del pueblo de Israel, de la estructura de crianza y de educación que Dios está haciendo con su pueblo y dándole las bases objetivas del conocimiento de la palabra. Entonces, no puede existir un trabajo serio de crianza si yo no induzco a mi hijo en el plan de asimilar la palabra, de mencionarle continuamente la palabra, de relacionarlo con lo cotidiano de la vida, de modo que yo pueda dejarle ver a mi hijo que en ciertos aspectos de la vida, en ciertas áreas de la vida, en ciertas situaciones, la palabra de Dios se está cumpliendo en esto, porque así dice la Escritura, y explicarle el sano entendimiento de la vida alrededor de la claridad de los principios bíblicos. Fíjense ustedes que es cosa de orden eso de decirle a mi hijo que todo lo de él se tiene que establecer en un territorio poderosamente ordenado por las razones de la palabra. ¿Ya? En un territorio poderosamente ordenado por las razones de la palabra. En el capítulo 11, de este texto, en el versículo 18, está Dios repitiendo el mismo principio. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. ¿Ya? Dos formas de establecer nexos con las razones de Dios. En el corazón, en relación con nuestro afecto, en relación con nuestra inteligencia, y en el alma, en relación con nuestra continua disposición para resolver nuestras necesidades. Entonces, cuando yo me veo como el hombre frágil rodeado de necesidades, yo debo fundamentar mi vida en la palabra, de modo que mis necesidades, la palabra tenga un territorio que me diga: tus necesidades no las puedes resolver de cualquier manera, tus necesidades tienes que colocarlas dentro de un sistema que tiene que ver con lo que Dios te está diciendo, con lo que Dios te está dando como una orden para construir allí tu vida. Y coloca el corazón como ese territorio donde se expresan las razones, esos análisis, esas reflexiones nuestras, y donde se expresan nuestros afectos. Fíjense que Dios hace que la palabra ocupe un lugar central. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra
alma y las ataréis como señal en tu mano, en vuestra mano, que quiere decir que no haya cosa que tú hagas en tus acciones, en tu práctica diaria, que no esté regido por los argumentos de la verdad de la palabra. En tus manos. La gente cree que solamente se refiere a eso de colocar los textos escritos en una forma especial que yo los pueda tener en la mano todo el tiempo. Esa es la figura simbólica, pero en la práctica lo que está diciendo el texto es necesario que cuanto tú hagas, esa es la expresión de las manos, lo que me lleva a hacer, lo que me lleva a desarrollar las cosas, tú tienes que estar regido por la palabra. Tú no puedes hacer sin orden. El orden te lo da la palabra, ¿ya? Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Esto es una cosa interesante. Es lo que me mueve a observar las cosas de la vida, con qué criterio, qué perspectiva, con qué argumento, con qué fundamento veo todo eso. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entiendan, hermanos míos, todo en nosotros regido por las razones de la palabra. Todo en nosotros afectado por las razones de la palabra. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, ¿ya? Aquellas cosas que tienen que ver con los afanes normales de la vida, todo regido por la palabra. No me muevo en territorios que la palabra no me dice. Aquellas cosas que yo tengo que hacer, aquellas cosas que yo visualizo y cómo las interpreto, el nivel de interpretación me lo da la palabra. Y todo lo que yo hago al criar a mi hijo es sensibilizarlo, es colocarlo en función de la palabra. De modo que yo le digo las razones, le explico las razones, le menciono los textos, se los aplico y todo el tiempo estoy llenándole la vida de razones de Dios, llenándolo de argumentos que vuelvan amables las razones de Dios en función de su propia vida. Por eso quiero hacerles ver que esto es un factor decisivo en el establecimiento del orden para la vida nuestra. Es una cosa indispensable que si nosotros la hacemos o lo hacemos como Dios nos propone que lo hagamos, el resultado va a ser un resultado extraordinario. ¿Por qué? Porque en relación con nuestros hijos y aún en relación con la misma vida nuestra, nosotros vamos a terminar tocados todo el tiempo por el anhelo de las razones de Dios para la vida nuestra. Una de las cosas más interesantes que uno descubre en el mensaje de la Biblia en relación con los hombres de Dios, cuando Dios los elige para ser profetas, pues Dios los elige para que ministren palabra. Una de las cosas interesantes es que Dios no llama a una persona sino a través de eso que la persona desarrolla como gusto por la palabra de Dios. Y un pecado muy grave a veces en el liderazgo
es elegir líderes con muchas habilidades, con mucha capacidad de razonamiento y de análisis, líderes muy formados intelectualmente, pero personas que no aman la palabra, personas que no se entusiasman ante el texto bíblico, que el texto no les despierta una emoción significativa, el texto no les representa un territorio que les agrade, que los motive, que los impulse, que cuando se sientan a estudiarlo, cuando se sientan a exponerse a ese texto, eso lo convierten en una experiencia grandiosa de la vida y es algo que anhelan continuamente. El profeta, expuesto a un ministerio con grandes dificultades y con mucha resistencia, se le ordena que coma el texto. Y en la expresión figurada de ese mandamiento que recibe, dice que comió el rollo y resultó que el rollo era dulce. En su boca era dulce, le resultaba agradable, gustoso. Si un profeta no ve el texto, no lo percibe así, no lo asimila de esa manera, ese profeta no va a decir muchas cosas de Dios, porque Dios no va a tener mucho que inspirar en él, porque no hay palabra de Dios que lo nutra. Y eso es lo que está sucediendo en muchas ocasiones con nosotros, afectados por la limitación del amor al texto, del interés por el texto, porque el texto lo reducimos a un libro o a veces a un texto escrito en un celular, y es un texto que lo tiramos allá, lo guardamos y solo lo desempolvamos para traerlo a la iglesia si es que lo traemos. Pero el texto no nos mueve a nada, el texto no nos pone a hablar, no nos despierta motivación para hablar acerca de lo que él dice. No nos emociona comunicar cosas que descubrimos en él. No se convierte en algo que nosotros estemos repitiendo continuamente. No hay contenidos en él que despierten en nosotros un interés genuino por alabar, exaltar a Dios, porque descubrimos en su contenido cosas que nos inspiran enormemente la vida. El texto entonces, en esa forma, no se convierte en una herramienta de crianza, porque una persona que no es tocada por el texto de esa manera no usa el texto para criar a sus hijos, no utiliza el texto para inspirar a sus hijos, no se motiva por llevar a su hijo a despertar un auténtico afecto por el contenido del texto, y entonces hace una crianza vacía de palabra, una crianza con pocos elementos para nutrir de palabra, para estructurar la vida de la gente con la palabra, y los hijos crecen sin ningún interés por la palabra, viendo el texto bíblico como una cosa que les incomoda, les fastidia, como una cosa que no les llama la atención y que se convierte en el libro religioso que a veces abren en la iglesia para leer ciertas cosas, pero que esas cosas no les dicen nada a la vida porque desde muy temprano nunca dijeron nada. Yo sí quiero entonces invitar a los hermanos a que replanteen cosas y le den un lugar en sus casas al texto de la palabra, al recurso de la Escritura, porque si hay algo que ordena es la palabra de Dios. ¿Ya? Si hay algo que ordena es la palabra de Dios. Si hay algo que saca las cosas ocultas del secreto de Dios para que se evidencien y se manifiesten en la creación, es la palabra de Dios. Eso es lo que dice el texto de la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice, en el versículo 3, dice, por la fe entendemos
haber sido constituido, imagínense ustedes, constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que no se veía? Lo que estaba en los espacios muy particulares de Dios. Lo que solo estaba en el territorio de las posibilidades de Dios, en la claridad de Dios. De modo que eso que estaba allí en condiciones tan especiales en Dios, se convirtió en una condición física que estableció el universo. ¿Y cómo llegó eso? Por la palabra. De modo que de los secretos de Dios, del lugar privado de Dios, nosotros todavía tenemos poder por la palabra de sacar cosas nuevas que se establezcan para que el orden siga cumpliendo, de modo que lo que se ve sea hecho de lo que no se ve. De modo que lo que nosotros conocemos o lo que nosotros terminamos desarrollando o estableciendo vengan del territorio que es exclusivo de Dios, y el único que hace ese poderoso milagro de sacar de Dios lo que se va a manifestar como realidad en este mundo físico en el que vivimos es el poder de la palabra de Dios. Así que, hermanos míos, ¿cuánto sería, cuán beneficioso fuera que nosotros tuviéramos la capacidad, oigan lo que estoy diciendo, de colocar a nuestros hijos afectados por el poder de la palabra de Dios? Que nosotros tuviéramos esa habilidad especial para darle a los hijos nuestros un ordenamiento de su vida con las razones poderosas de los argumentos que vienen de Dios. Ya. Es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuánto aman nuestros hijos la palabra? ¿Ya? Y preguntémonos si ese poco amor o mucho amor es el producto de lo que han visto en nosotros. ¿Ya? Es resultado de lo que ellos terminaron descubriendo en el impacto del argumento bíblico en la vida nuestra. En la primera carta de Pedro, ¿ya? El escritor de esa carta habla de esos elementos que construyen en nosotros las estructuras sobre las cuales se soporta nuestros criterios de vida. Y es una idea que me llama la atención porque es la manera como este creyente demuestra que la vida de un creyente no se construye sino sobre el fundamento de las razones escriturales, de la revelación de la palabra. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, es decir, no de la semilla que un hombre coloca en una mujer para engendrar un hijo,
esa es la simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué medio? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí no se está refiriendo a Dios, sino que se está refiriendo a la palabra de Dios. ¿Ya? La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y por eso cita el texto de Isaías 40, cuando dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando todo lo que nosotros establezcamos de parte de este mundo en la vida de nuestros hijos se vaya al piso, lo único que terminará sosteniéndolos a ellos con criterio serio y definido en unas condiciones de consistencia permanente es el poder de la palabra. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y entonces propone el escritor, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, oigan esta expresión que es la que quiero mencionárselas como idea de fondo de la enseñanza de esta noche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren ustedes, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al nutriente de base para la vida de un recién nacido. Y el nutriente de base para cualquier recién nacido es esa leche espiritual, y se está refiriendo a la palabra de Dios. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por tanto, ustedes deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que ustedes tienen claro lo bueno que ha sido el Señor con ustedes. Espero que esta idea esté estableciéndose en ustedes con claridad, porque estoy colocando la base de este principio de orden. Vamos a ver muchas cosas en el orden que tienen que ver con el valor real de la palabra de Dios. ¿Y por qué habrá muchas cosas que no pueden ordenarse? Porque la palabra de Dios no establece la estructura en la vida de un joven, en la vida de una joven, en la vida de un niño, ¿ya? Hay muchos otros criterios ordenadores en la vida de nuestros hijos, aún desde pequeños. Establecemos patrones de orden que nada tienen que ver ni con Dios, ni con su válida identidad de género, o con la palabra de Dios. Y vamos a hacer hincapié en esto de la palabra de Dios como factor de orden. Si les cree inquietud hasta aquí algo que haya dicho, pueden preguntarle. Este cuadro que he colocado acá de los problemas del desarrollo por la falta de orden, se va a completar. Solo he mencionado 3 cosas y ninguna de ellas las hemos explorado profundamente, pero quiero irlos llevando poco a poco a entender que eso del orden es cosa seria, muy serio, pero muy serio. Y si Dios no es el que nos está ayudando, hermanos, allí estaremos dando vueltas y nunca estaremos fundamentando
nuestros hijos con los criterios válidos que deben fundamentarse. Muy bien, dejemos allí, quedémonos con esta idea. En la próxima reunión vamos a dedicar un tiempo a resolver inquietudes que tengan ustedes y que hayan colocado en el correo que les hemos dado, ¿ya? Familia Fe en Jesús @gmail.com. Familia Fe en Jesús @gmail.com. Muy bien, vamos a orar. Vamos a orar en este momento. Y vamos a pedir a Dios en oración que en esta época crítica por la que estamos pasando, nuestros hijos reciban fuerza, reciban fortaleza, reciban sustento de parte de Dios. Que no de nosotros simplemente, sino de Él. Que Dios esté haciendo un trabajo serio en ellos y que esta época difícil sea un espacio para salvación. Vamos a orar a Dios. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos has concedido esta noche. Estamos hablando de algo importante, definitivo, muy al alcance de nuestras posibilidades y muy bien establecido como principio en las Escrituras. Bendice la vida de mis hermanos en la experiencia de cada uno. Ayuda, Señor, a tu iglesia a vivir todo esto de la manera ideal como se puede vivir. Ayuda a tu iglesia, Señor, a mantenerse firme con la claridad de estos valores, sobre todo en esos procesos de crianza y de educación de los hijos, que despertemos conciencia, que abramos los ojos y nos demos cuenta que muchas veces asumimos que eso está allí, pero al final descubrimos que ningún trabajo hacemos al respecto y no estamos logrando que el poder de las razones de Dios fundamente y establezca el orden en la vida de nuestros hijos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, porque sé que estás obrando en cada vida, en cada persona, en cada muchacho, en cada muchacha, en cada padre de familia. Estás metiendo tu mano para ordenar las cosas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Hermanos míos, Dios les bendiga a todos y salúdense en la forma que puedan hacerlo. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y
es tiempo de que todos seamos focos de su amor para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar. Y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.